Muy bien, continuamos la información en Cosmos Noticias, edición central. Y ya me encuentro con la presencia y tengo el gusto de darle la bienvenida al analista económico Yair Alvarado. Él se encuentra con nosotros para que nos amplíe un panorama, sobre todo el panorama económico de cómo repercuten este tipo de hechos que hemos visto en días anteriores en la economía de nuestro país. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias también por la invitación. Bueno, vamos a la pregunta de cajón. Hemos visto que esta coyuntura está realmente turbulenta y parece de no acabar. El día de hoy el Congreso de la República le ha dado el no a las votaciones adelantadas y esperemos que este hecho no pues exacerbe los ánimos de las personas que están protestando en diferentes puntos del país. Pero, ¿qué tanto puede repercutir económicamente, claro, de manera negativa, los últimos hechos en la economía de nuestro país? Bueno, los últimos hechos que hasta ahora estamos viendo están afectando de manera negativa. Si recordamos un poco al inicio del año, hablábamos mayormente de la guerra de Ucrania con Rusia, de los fertilizantes, pero actualmente estamos viendo ya de política interna. Si recordamos en ese momento, todo era la parte exterior y la parte interna no tenía mayor repercusión porque teníamos con el gobierno de Pedro Castillo, pero ahora en cambio, desde hace varios meses atrás, todo es movimiento interno, lo cual prácticamente es nuestra propia, digamos, responsabilidad de esta incertidumbre generada aún mayor. Y ahora con esto del adelanto de las elecciones y con todo esto que se ha orquestado estratégicamente, todos estos levantamientos que hay, está afectando evidentemente aún más la inversión del siguiente año 2023, que ya venía afectada por lo anteriormente dicho. Ahora, ¿con cuánto de PBI cerramos este año? Se había empezado con 3.6, luego 3.5, están hablando de 3% y realmente ha venido las expectativas bajando y para el otro año la CEPAL ha pronosticado para Latinoamérica 1.3. China mismo está pensando que 3.5 para el siguiente año, lo cual implica que no hay mucho PBI para ellos y por lo tanto nosotros vamos a tener menores ventas también. Bueno, una situación completamente preocupante. Ahora tenemos, encima de toda esta preocupación por la parte externa, tenemos cambios constantes de ministro de Economía. Bueno, no tengo realmente mucho conocimiento de la experiencia que tiene el actual ministro designado hace algunos días, pero ¿qué pasa con estos cambios constantes que también desestabilizan al sector económico? El problema que veníamos viendo desde antes es justamente eso, que no existe un plan ni siquiera de corto plazo, por no decirlo, ¿no? Se van cortando. Se van cortando y tú estás cambiando de interlocutor. Entonces los planes que tú tenías en el área en el que te encuentres no funcionan porque tú hablaste con una persona para hacer un contrato y luego ya es otra persona u otra persona y no hay un horizonte muy claro, no hay una política establecida. Bueno, realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Continuamos en stand-by, en esta situación incierta. Ahora, en La Libertad, bueno, economistas ya han informado que en los últimos días de protestas, bloqueos, se han perdido más de 30 millones de soles solo en la región liberteña. Esto sucede, claro que sí, en todas las regiones del país, sobre todo en las del sur, donde la situación está más caótica. Así es, y eso es lo que les mencionaba. Ahí estamos perdiendo por varias cosas, eso es lo triste. Sabemos que perdemos las exportaciones, pero atención, yo estaba mencionando que los precios de los productos que estamos exportando ahora están bajando, sobre todo los principales, cobre, plata, zinc. Para el siguiente año, si China produce menos, vamos a vender menos. O sea, por cantidad perdemos. Claro. Y el precio que es menor al producir menos, perdemos también. Entonces estamos perdidos por todos lados. Y nuestra parte interna es que encima trabamos para que lo que exportamos no llegue. Y los productos perecibles que menciona, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde? Los productos que se tienen. Entonces hay una indolencia en cuanto a las protestas también, ¿no? Ahora estamos, somos testigos de un ejecutivo, una presidente ahora, preocupada más que todo en la coyuntura, ¿no? En toda la crisis social y política que se vive en el país, más no en realmente imponer
buenas y efectivas medidas económicas para que pueda mejorar esta situación. Entonces, ¿qué pasará si se continúa en stand-by, si el Ejecutivo está centrado en otra cosa, y es que no pidan su renuncia, en calmar las aguas en el país y concentrando el foco en otra cosa que no sea realmente lo que importa, ¿no? Y que es la economía y es problemas de fondo que se van descuidando? Esto realmente lo venimos viendo, yo creo, desde el 2016 de manera acentuada. Cuando hablamos de los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, ya sea pues, el gobierno de Vizcarra, y ahora con Pedro Castillo, y ahora con Dina Boluarte, estamos viendo que lo que quieren es mantenerse en el poder. Y lamentablemente el contrapeso, que sería el Congreso, es quien también busca lo mismo, que es mantenerse en el poder. Es decir, todos jalan agua para su molino, pero ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con el Perú realmente? Es que me parece que queda claro que lo que ellos quieren es perpetuarse en el poder, justamente todos. Había mencionado esto recién con un escritor que había comentado sobre el poema de Gilgamesh, y normalmente hay dos personas que buscan entre ellos complementarse, pero que se unen para mantenerse en el poder. Imagino. Entonces, lamentablemente, ellos buscan solamente sostenerse sin importarles lo que le pase a las personas, ¿no? Ahora, como analista económico, ¿cuál sería su llamado a las autoridades? Bueno, a que se centre, claro que sí, en dar medidas efectivas, pero ¿qué debería pasar en el país? No sabemos realmente cómo vamos a darle la bienvenida al 2023, la situación todavía es muy incierta. Yo creo que más que todas las autoridades, su llamado al peruano común, ¿no? Al trujillano de a pie, que en verdad está tratando día a día de sustentar su hogar, que no sabe cómo, pero lo está intentando. Bueno, como siempre les menciono, el hecho de tener la tranquilidad y la mesura en cuanto a sus gastos, sabemos que la incertidumbre continúa lamentablemente. Lo único creo que nos mantiene hasta ahora bien es la política monetaria que tenía el gobierno y es reconocida a nivel mundial. Somos un caso muy particular que a pesar del caos que estamos viviendo, siempre continúa creciendo la economía en 3.5, 3%, la inflación es más baja en Latinoamérica, pero no es un mérito ni del Ejecutivo ni de los gobiernos, sino yo creo que tiene gran peso la credibilidad del Banco Central y atención ahí, la constitución que tiene ahora el Perú, que nos ha permitido crecer y que ahora quieren cambiar el capítulo económico. Lo que quieren cambiar es lo que nos permite hasta ahora el crecimiento y la estabilidad. Es decir, si se cambian algunos estatutos de la Constitución, pues se arruina todo completamente. El capítulo económico que tanto quieren cambiar es la base de crecimiento en los 20 años y que ha permitido crecer este año y medio de desgobierno que ha habido y que hay, que continuemos. El momento en que cambien el capítulo económico, se va a acabar toda esta fantasía que vivimos realmente. Bueno, y aprovechando que se encuentra aquí con nosotros, para que le explique un poco a las personas en qué consiste justo esta parte de la Constitución que ha permitido que crezcamos económicamente, porque vemos a un sector de la población que dice no, solo en esa parte se beneficia la derecha, los grandes empresarios, la élite del país, al pobre no le dan nada, pero ¿qué permite esta parte de la Constitución? Le da oportunidad a todos realmente, a las personas que se preparan y quieren realmente pues sobresalir. Sí, es un momento muy importante en el que vivimos ahora a través de décadas, ya venimos llevando, el Perú tiene más de 70.000 millones en reserva y algunos se preguntarán ¿para qué tenemos esta reserva? La reserva me da la estabilidad para que otros países vengan a invertir a mi país y cuando ellos quieran retirar su dinero, tenemos la reserva para que ellos se puedan llevar su dinero diciéndoles ven invierte conmigo 10.000 millones de dólares y pasado ese tiempo, en 10, 20 años, tengo la reserva para que te las lleves. O sea, mejor dicho, recuperar tu inversión, ¿correcto? Pero ya me diste trabajo, claro, ingresos, exportamos, ha crecido la economía. Ya eso no lo tiene Chile, no lo tiene Bolivia, no lo tiene Venezuela. Los únicos países en Latinoamérica que tienen más que nosotros es México y Brasil, que son economías enormes. Y nosotros estamos, digamos que, comparando población y producción, mayor que ellos realmente. Entonces, eso es que no permite que el gobierno tome esas reservas. Y eso está en la Constitución, le da la independencia al Banco Central y esa es la base que quieren cambiar. Una vez que cambie eso y se pueda tomar de ese uso, del ahorro que tenemos y que es del Perú,
eso va a afectar realmente a todos, ¿no? Bueno, esperemos realmente que no suceda esto y que sobre todo la cartera de Economía la tome una persona idónea para el cargo, que realmente se ponga a pensar en esto y no permita que se realicen desmanes en nuestra Constitución. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros el analista económico Yair Alvarado. ¿Un último mensaje quizás? Simplemente, como siempre les digo, nunca hay que perder la fe, siempre están habiendo cambios y esperemos que las personas que asuman esto sea realmente quien tome las decisiones más correctas para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a usted. Muy bien, nosotros de esta manera culminamos Cosmos Noticias edición central. Espero que todos tengan un bonito fin de semana. Conmigo será hasta el día lunes a las 12 de la tarde en la edición tarde de Cosmos Noticias. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Chao, chao.